Muy buenos días, Iglesia Verdad y Vida. Damos gracias a Dios por una vez más poder estar aquí con ustedes, aquí en línea o en el YouTube. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Quiero compartir con ustedes, le puse como tema esencial para la fama de Jesús. Este título se lo puse por la razón de que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros vivimos en Cristo, todo es para su gloria, ¿verdad? En otras palabras, para que Jesús reciba cada día más fama. No es para que nosotros nos hagamos famosos. Yo les decía el otro día ahí en la congregación, en Casa Libertad, que cuando nosotros nos paramos o cuando yo me paro aquí en el púlpito, de ninguna manera nos paramos para hacer un show, ni para promovernos a nosotros mismos, ni para predicarnos a nosotros mismos, ni para presentarnos a nosotros mismos como protagonistas de ninguna manera. La única razón por la que nos presentamos aquí en un video o nos presentamos ante ustedes en el púlpito, la única razón es para cumplir el llamado de Dios. Esa es la única razón por la que nos paramos atrás de un púlpito, por el llamado de Dios. Yo recibí un llamado de Dios. Para mí era súper difícil presentarme ante la gente o predicar en público, mucho más presentarme a una cámara. Era súper difícil. Yo cuando estaba pequeño, estaba niño, cuando estaba en la primaria, que alguien me pasaba al frente del maestro para que leyera la tarea o leyera alguna cosa en público, era fatal para mí. Me ponía rojo, cambiaba de colores y era súper difícil para mí. Si ahora lo hacemos es porque recibimos un llamado de Dios y porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para compartir la palabra. Pero la finalidad es para que Jesús cada día reciba más fama, para que Jesús sea más conocido, para que Jesús sea reconocido. Con esa razón hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces quiero compartir con ustedes ahí en Lucas capítulo 5, versículo 12. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. El versículo empieza, sucedió. Esa palabra sucedió, que estando él en una de las ciudades. Esto significa que Jesús, donde quiera que él estaba, donde quiera que él caminaba, Jesús, donde quiera que él se presentaba, algo sucedía. Si en una predicación por medio de YouTube o por medio de internet y el Espíritu Santo está hablando, algo debe de suceder. Siempre donde Jesús estaba, siempre donde el Espíritu de Dios está, algo puede suceder o algo más bien debe de suceder. En esta mañana algo debe de suceder en tu vida, algo debe de suceder en tu corazón, algo debe de suceder en tu matrimonio, algo debe de suceder en tu vida, en tu salud, algo debe de suceder en tus finanzas, algo debe de suceder en tu vida espiritual, algo debe de suceder. Esa es la finalidad, ¿verdad? Siempre donde Jesús estaba, sucedía algo en el nombre de Jesús. Quiero orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu gracia, por tu fidelidad. Señor, gracias porque tú no estás callado ni tampoco estás quieto, Señor. Tú sigues hablando, te sigues moviendo en medio de tu pueblo. Padre, yo te pido gracia para hablar tu palabra, gracia al pueblo para que ellos oigan y reciban tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que un saludo a toda la iglesia Verdad y Vida desde acá, desde nuestro entorno, ¿no? De nuestro pueblo de Cerro Azul. Así que dice la Biblia que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra
y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Verso 15, pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Entonces aquí habla de la historia de un leproso. Hablan en este evangelio, también hablan en Mateo y en Marcos, habla de este hombre que dice la Biblia. Aquí en Lucas dice que era un hombre que era lleno de lepra. Ahora yo quiero hablar algo con ustedes, que los leprosos, según Levítico capítulo 13, verso 45, los leprosos en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús o desde el Antiguo Testamento, los leprosos vivían aislados. Un leproso no podía vivir entre la sociedad. Se cree que había muchos tipos de lepra, pero este hombre leproso tenía una de las lepras de las más contagiosas que te puedas imaginar. Una de las peores lepras tenía este hombre, ¿verdad? Entonces estos hombres, los leprosos, desde el tiempo de Moisés se estableció una ley que los leprosos tenían que vivir aislados, no podían estar entre la sociedad. Esa sí era cuarentena o era ochentena o no sé, pero era un aislamiento. No era un aislamiento social, era un aislamiento brutal para los leprosos. Los leprosos sufrían de mucho rechazo, sufrían de mucho menosprecio, porque ellos tenían que vivir aislados. Si este leproso era un padre de familia o era un miembro de un hogar, no podía estar en el hogar, no podía estar con la familia, no podía estar con sus hijos, tenía que estar aislado totalmente. Dicen que los leprosos no se podían acercar menos de 40 metros a la gente. Un leproso, cuando se acercaba a la sociedad, o que alguien por accidente se acercaba a un leproso, el leproso tenía un deber de gritar, de decir él: inmundo, inmundo. Él tenía que gritarle a la gente que él era un inmundo y que la gente tenía que mantener la sana distancia. La sana distancia para no infectarse de lepra como andaba este leproso. Los leprosos también, según la ley o según Levítico, estos leprosos de adrede ellos tenían que traer su ropa rota, tenían que traer su ropa rasgada, para que cuando una persona miraba a una persona con la ropa rasgada, toda rota, él sabía que era un leproso. Era la señal de lejos mirar a una persona con la ropa hecha trizas, con la ropa toda rasgada, sabían que era un leproso. Esa era la vida de los leprosos, esa era la vida de este leproso. Un leproso aislado totalmente, alejado de la sociedad. Un leproso sufría de rechazo, de menosprecio, tenía que gritar inmundo si alguien se acercaba por accidente a ellos, o ellos por alguna razón se tenían que acercar a la gente, tenían que gritar inmundo para que la gente se abriera. Y aparte también la ropa la tenían toda rasgada y toda rota. Entonces, esa era la vida de los leprosos. Este leproso rompió los paradigmas. Este leproso de repente se da cuenta que Jesús está en una de las ciudades. Todos sabemos que Jesús estaba rodeado siempre de una multitud. Estaban sus discípulos y siempre estaba rodeado de una multitud. Pero este leproso tuvo la suficiente fe, tuvo el suficiente coraje, tuvo el suficiente atrevimiento para acercarse a esa multitud, porque él creía que Jesús podía sanarlo, y él se acerca a esa gente. Yo me imagino que hubo gente que lo empujó, hubo gente que corrió de donde él se estaba acercando, hubo gente que se abrió. Yo me imagino que la gente se abrió cuando él se iba acercando. Yo no creo que él haya gritado inmundo, o quizás sí, no lo dice la Biblia, pero este hombre se acercó a la gente, lo cual no tenía que haber hecho. Pero este hombre tenía una necesidad. La Biblia dice que este hombre era un hombre lleno de lepra, desde su cabeza
hasta sus pies. Un hombre invadido de lepra, con una gran necesidad. Este hombre se metió entre la gente, rompió los parámetros y él se metió. Y algo que a mí me llama la atención, que cuando este hombre se acerca a Jesús, Jesús no corre de él. Jesús, creo yo, que se espera, está mirando a este leproso acercarse, y Jesús no guarda su sana distancia, no corre más de 40 metros de distancia de este leproso. Jesús se detiene, porque Jesús vino con una misión, Jesús vino con un propósito: a sanar a los impuros, a sanar leprosos, a levantar caídos, a perdonar a los pecadores. A eso vino Jesús. Y Jesús, él se mantiene parado donde tiene que estar, y este leproso se acerca a él. Cuando este leproso se acerca a él, dice la Biblia que se postró rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Esta palabra, si quieres puedes limpiarme, este hombre está dando a entender que sí, él está seguro que Jesús puede limpiarlo, pero no está muy seguro si él quiere. Le dijo: si quieres puedes limpiarme. No está seguro, no conoce a Jesús en su totalidad. No conoce el corazón de Dios, no conoce el corazón de Jesús, este hombre que tiene una gran necesidad. Ahora la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Él con alguna necesidad, la Biblia dice que Dios llama a todos. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La Biblia también dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, dice. Él desea que todos los hombres. La Biblia dice también que Dios no hace acepción de personas. La carta de Pedro también dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el corazón de Dios es que toda la gente le conozca. Aunque sabemos que mucha gente le va a rechazar, sabemos que mucha gente va a decidir no creerle a Dios, y mucha gente va a decidir equivocadamente, pero el corazón de Dios, Él quiere que todos. Cuando Jesús le responde a este leproso en el versículo 13 dice: entonces extendiendo Él la mano le tocó. Qué impresionante está este punto. Nadie se atrevía a tocar a un leproso. Nadie se atrevía a tocar a este leproso. Mas sin embargo Jesús lo espera, se acerca a este leproso, se postra y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice que extendiendo él la mano lo tocó. Antes de hablarle, Jesús toca a este leproso, una señal de aceptación. Una evidencia que haya tocado a este leproso era una evidencia de amor a este leproso. Ahora, la Biblia dice que Jesús le respondió: quiero, sé limpio. Esa palabra quiero. Yo me imagino que Jesús se lo dijo con tanta compasión, con tanta ternura, con tanta carga de sanar a este hombre. Le dijo: quiero, sé limpio. Número 1, lo toca. Número 2, le habla. Número 3, lo sana, lo limpia. Limpió a este leproso. Ahora, la lepra, ¿qué significa en la Biblia? La lepra representa en la Biblia, representa el pecado. Representa el pecado. Este hombre tenía una gran necesidad. Nosotros practicábamos el pecado. Nosotros que no éramos hijos de Dios antes, nosotros que no conocíamos a Dios, practicábamos el pecado. Ahora mucha gente piensa que practicar el pecado solamente es ser alcohólico o ser un drogadicto o un narcotraficante o un sicario. Pero hay infinidad de pecados. La lepra representa el pecado del hombre. Si usted va a mirar leprosos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la lepra representa el pecado de la gente.
La infección más mortal es el pecado, algo que se inició en el huerto del Edén con Adán y Eva. Desde allí se propagó todo el pecado a toda la raza humana. Algunos estudiosos le llaman una raza caída. ¿Por qué una raza caída en el pecado? Entonces la Biblia dice que cuando Jesús limpió a este hombre, dice, al instante la lepra se fue de él. Al instante la lepra se fue de él. Esa palabra, la lepra se fue de él. Yo puedo ver a este hombre, a este leproso, muy cansado de su lepra, muy harto de su lepra. Una persona que ya estaba aborreciendo esa vida de lepra. Un hombre que cuando el Señor lo sanó le dijo, llévatela toda, que no quede nada de lepra, por favor, nada de lepra. Este hombre no estaba guardando nada de lepra. Este hombre quería ser limpio, quería ser sano totalmente, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Ahora, yo quiero decirte algo que muchas veces nosotros entre los hijos de Dios, muchas veces como que guardamos algo de lepra, como que guardamos unos gramitos por allí, como que ciertos pecados les decimos al Señor, llévatelos, no los quiero, pero esto no te lo lleves, como que esto lo guardo, un poquito de porno, mis relaciones pasadas que tenía con las personas, con aquella mujer o con aquel hombre. No borro mis contactos del WhatsApp, no borro mis contactos del Facebook, porque queremos guardar poquita lepra. Esto no se vale, esto no se vale. Nosotros debemos de decirle al Señor, límpiame de toda la lepra. Tú y yo debemos de estar hartos. Estoy hablando para personas, aquellas personas que practicamos algún hábito de pecado, un hábito de inmundicia que a Dios no le agrada. Tenemos que decirle al Señor, Señor, estoy harto. Algo que miró Jesús en este hombre, que este hombre miró tanto deseo, tanta fe, tanta devoción en este leproso, que él estaba hasta el copete de practicar la lepra en su vida. Yo no sé qué lepra estás practicando. Yo no sé qué lepra has guardado ahí poquito, unos gramitos. Pero no se vale, mis hermanos, no se vale. Lepra es lepra. Y la sangre de Cristo nos quiere limpiar de todo pecado. De todo pecado. Jesús, ¿por qué estuvo tan pronto? Dijo, quiero ser limpio. Miró el corazón de este hombre que estaba harto. Estaba cansado de tanta lepra. A veces nosotros decimos, pues voy a dejar las drogas, voy a dejar esto, pero déjame esto poquito aquí. Yo quiero guardar una poquita de lepra aquí por si se ofrece. Hay gente que dice, los fines de semana, yo me aviento mis whiskies nomás los fines de semana. Y si sabe que un cristiano no lo hace, para él es religioso. Queremos lepra para los weekends. Fines de semana nada más. No se vale, mis hermanos, no se vale. Se trata de desechar toda la lepra, ser limpios por la sangre de Jesús. Ahora, yo quiero platicar con ustedes y quiero compartir con ustedes cuatro hábitos que a mí me han ayudado mucho, 4 hábitos que ayudan a cualquier cristiano. Y estos hábitos son hábitos que hacen que Jesús sea más famoso, que Él reciba más fama todavía. Y yo quiero contarte esos 4 hábitos que en mi vida los he practicado. Esto surgió una vez en una entrevista. Un joven me empezó a entrevistar, me empezó a hacer preguntas y yo le contesté. Este joven, íbamos para Tecate en una ocasión. Y este joven me preguntaba, como de unos 30 a 28 años, este joven me preguntaba, me decía, ¿usted alguna vez ha regresado a su vida pasada? Y yo le dije, no, fíjate. Y me dijo, ¿usted qué ha hecho para mantenerse todos estos años en Cristo y mantenerse limpio del pecado que usted practicaba?
Y yo, número uno, le contesté, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo no soy súper espiritual, no soy un cristiano súper wow. Es la gracia y la misericordia de Dios que me ha sostenido, es el amor de Dios que me ha sostenido. Y este joven me preguntaba, sí, dice, pero yo sé que usted tiene ciertos hábitos, usted hace ciertas cosas. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su vida? Dice, ¿qué es lo que usted le toca hacer? Yo sé que Dios lo hace, dice, pero ¿qué es lo que usted le toca hacer? Dice, para vivir esa vida, para no volver atrás. Y yo le contesté la primera. Y quiero compartírtelo en el versículo 13. Cuando Jesús le habló a este hombre, le dijo, diciendo, quiero ser limpio, ¿verdad? Pero más antes en el versículo 12, cuando este leproso se postra en tierra, le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice, y le rogó, se postró en tierra y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tú y yo miramos a este leproso aquí acercándose a Jesús y haciendo una petición. Y esta palabra podemos encerrarla en la palabra oración. Yo a este joven, yo le contesté, una de las cosas que practico desde que el Señor me tocó, desde que el Señor me salvó, es la oración. Es un hábito esencial para la fama de Jesús. Es un hábito el que tú y yo nos acerquemos en oración. Cuando una persona se dispone a orar a Dios, a platicar con Dios y se pone a hablar con Dios, es una persona que automáticamente se está acercando a Dios. La oración es el acercamiento a Dios. Es el acercamiento a Dios. Entonces, una de las cosas que debemos practicar y el hábito que usted y yo debemos de tener todos los días es orar. Por años, casi por 27 años, todos los días hago mi oración, hago mi petición delante de Dios. A veces que un poquito larga, a veces que un poquito más corta, pero todos los días no me atrevo a darme el lujo de dejar un día sin orar. No me atrevo. Le tengo un respeto al Señor, tengo un temor regresar a las andadas, por lo cual yo todos los días practico la oración. Jesús dijo, cuando oren, les dijo a sus discípulos, cuando oren, no les dijo si llegan a orar, porque la oración es esencial, es el aire que respiramos como cristianos, como hijos de Dios. No podemos orar solamente cuando vamos a la congregación. No podemos orar solamente cuando se levanta el pastor y hace oración y nosotros también le seguimos ahí, pero no. Esta es una oración habitual, es una oración personal que cada día usted y yo debemos de practicar. Si quieres un versículo te lo puedo dar, Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Quieres la estructura de la oración? Lucas capítulo 11. Y en los siguientes versículos vas a encontrar cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos. Esa es una oración personal, todos los días orar. Lo primero que hizo este leproso fue orar, acercarse a Jesús con una petición. Su petición lo acercó a Dios, su necesidad lo acercó a Dios. Cuando hay necesidad, vamos a orar. La segunda cosa, el segundo hábito esencial que nos va a ayudar está en el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. La segunda cosa que Jesús hace con este leproso es darle su palabra. Es hablar al corazón de este hombre. Es hablar al corazón de este hombre necesitado. Es hablar al corazón de este hombre inmundo, lleno de lepra. No era limpio, era un inmundo, estaba lleno de lepra cuando Jesús le habla. Ahora, esa fue la segunda cosa que recibe este hombre leproso. La segunda cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es leer este libro todos los días. Todos los días. No porque el Espíritu Santo me haga manita de coche y que me haga fuerzas a leer la Biblia.
No. Como dice el libro de Job, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Antes yo me caía gorda a una persona, verlo con una Biblia o verlo predicando. Me caían gordos. Pero ahora que Dios ha tocado mi vida, Dios ha tocado mi corazón, me encanta, me deleito en la palabra de Dios. Siempre estoy leyendo un libro de un autor, de una persona, un libro cristiano, pero siempre le doy prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro más hermoso sobre la faz de la tierra. El libro más antiguo y el libro más relevante, el libro más leído en el mundo entero, es la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dijo: porque mis palabras son espíritu y son vida. Jeremías capítulo 23 dice así la palabra de Dios. Dice: porque mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Su palabra. Leer la Biblia todos los días. Yo le decía a este joven, leer la Biblia todos los días. A veces 2, 3 capítulos, a veces 2, 3 versículos, pero todos los días leer la Biblia es esencial para la fama de Jesús. Todos los días. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa que a mí me ha ayudado está en el versículo 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie. Este hombre leproso, me imagino que ya bien limpio, como que se quiso emocionar y quiso correr a decirle a todo el mundo: hey, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Pero Jesús no quería que este hombre se alocara y tomara decisiones por sí mismo. Jesús le dice, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote. Muéstrate al sacerdote. Un poquito de historia era que cuando un leproso era limpiado o era sanado, ya sea por tratamientos o que sanaba por sí mismo, o si Dios hacía un milagro en un leproso, la ley de Moisés era de que este leproso, antes de incorporarse a la sociedad, se tenía que hacer un examen como hoy en día se hace en el examen del COVID. Este hombre no tenía que hacerse ese examen, este hombre se tenía que presentar al sacerdote. El sacerdote tenía un trabajo oficial y social, que el sacerdote era el que examinaba la ropa de este hombre que había sido un leproso. Examinaba la ropa y examinaba el cuerpo de este hombre que había estado leproso. Y una vez que se presentaban al sacerdote, el sacerdote examinaba el cuerpo de este hombre. Este hombre se quitaba la ropa y quizás este hombre se daba la vuelta para que el sacerdote mirara la piel de este hombre y para que el sacerdote pudiera dar el dictamen si este hombre se podía involucrar en la sociedad. Esa era la función del sacerdote y eso era lo que tenía que hacer el leproso. El sacerdote que representa en estos días, en el tiempo de la gracia. El sacerdote era el líder de una sinagoga. El sacerdote era el líder de un templo, de un lugar donde la gente se reunía a escuchar la ley de Moisés. El sacerdote representa hoy en día un pastor de la congregación, un pastor de una iglesia. Una de las cosas que a mí me ha ayudado es tener un pastor y tener una congregación donde asistir. Una congregación donde un pastor pueda ver mi vida, pueda examinar mi vida,
que si yo soy invitado a un lugar a predicar, que si yo soy invitado a algún lugar a ser de bendición, que mi pastor pueda hacerme a mí un dictamen, que pueda autorizar que yo estoy apto para cierta tarea, para cierta comisión. Usted y yo no podemos ser llaneros solitarios. Por eso existen las iglesias locales. Por eso existen las iglesias donde hay un pastor. Hay veces que uno, por ejemplo, uno requiere ayuda de alguien, de un miembro de otra iglesia, ya sea un músico, o un predicador, o un maestro de la Biblia. Y lo que hemos aprendido en todos estos años es, antes de invitar a una persona al ministerio a participar en una tarea del ministerio, es dirigirnos al pastor de esa iglesia y decirle: ¿usted cree que fulano de tal, que es miembro de su iglesia, nos pueda ayudar? Muchas veces el pastor, yo he escuchado decir que el pastor que examina la vida de este hombre, que supervisa la vida de este hombre, que tiene un talento, ya sea para la guitarra, ya sea en el piano, ya sea para enseñar la Biblia, ya sea para predicar, el pastor es el que da el dictamen, el pastor es el que dice si está apto o no está apto. Por ejemplo, ha habido pastores donde te dicen ellos: sí, fulano de tal tiene un talentazo en el piano, es un buen pianista, es pro. ¿Cómo pro? Profesional. Pero no te lo autorizo, no te lo recomiendo. Y uno hasta dice: ¿pero por qué? Lo veo en el Face. Sí, todavía no. Él está pasando por un proceso de limpieza. En otras palabras, este pastor está diciendo: le queda una poquita de lepra. Tiene poquita lepra. Te puede contaminar a la gente allí. Entonces, es muy importante que cuando nosotros, el Señor nos limpia, tenemos que ir a un pastor, una persona que nos puede ver el lado ciego. Todos tenemos un lado ciego, nadie se puede ver la espalda. Nadie se puede ver. Decía mi madre, dice: la zorra no se ve la cola. Entonces, todos tenemos un lado ciego. El pastor es el que nos ve el lado ciego. Un consejero te ve el lado ciego. En el ministerio que nosotros tenemos aquí, nos vemos el lado ciego unos a otros y nos estamos diciendo: hey, tu vida es así, caray, ni me había dado cuenta. Miro que eres muy enojón, miro que eres muy autoritario cuando hablas a la gente. Ni me había dado cuenta de eso. Hace tiempo estaba tomando yo un medicamento para el dolor en un proceso de salud que estaba atravesando, y me dieron unas pastillas y me cambió el carácter. Yo no me daba cuenta. Mi esposa me dijo: me hablas golpeado, me ves mal, tus ojos no son los mismos, me ves feo, dice, y me hablas feo. Yo dije: caray, dije, ¿cuándo? Si yo soy el mismo. Dije: ¿yo te hablo feo? Sí, me decía. Y me dice mi esposa, dice: se me afigura que es el medicamento que te dieron. Y sí, era el medicamento. Andaba yo gruñón. Gracias a Dios que no prediqué en esos días. Si no, quién sabe cómo nos hubiera ido. O cómo nos hubiera ido si hubiera predicado en esos días. Pero todos tenemos un lado ciego. El pastor es el que da el dictamen. Es el que nos revisa. Y si estamos aptos para una tarea. En una ocasión llegó una persona a querer predicar en el ministerio. Y se presentó, dio su nombre y dijo él que era un evangelista. Y yo le pregunté, le dije: ¿dónde te congregas? No, dice: yo vengo de tal ciudad, y mencionó una iglesia ahí. No me quedé yo muy conforme y le pregunté: ¿quién es tu pastor? Y él me dijo, tardó para contestar, volteó hacia arriba y dijo: Jehová es mi pastor, me dice, nada me faltará. Y yo le dije a él: no, yo te estoy preguntando por un pastor de carne y hueso.
Y él empezó a tragar saliva y me dijo, no, es que ¿sabe qué? Pues no tengo ahorita. Y le dije, discúlpame, le dije yo, muchas gracias, pero no puedes predicar. Porque el pastor es el que da el dictamen. Tú y yo no podemos ser llaneros solitarios, no nos podemos mandar solos, no nos podemos autodiezmar nosotros. Me llama a mí mucho la atención y me da a mí mucho testimonio ver pastores que también son ovejas y tienen un pastor. Un pastor con quien rinden cuentas. Un pastor donde le dan el diezmo de los diezmos a ese pastor, que rinden cuentas. Que cuando estás en aprietos, tú sabes a quién recurrir. Quizás el pastor, si tiene mucha gente en la iglesia, va a tener líderes y tú vas a tener a quién acudir y que oren por ti, que te ministren, que te den una palabra y que nos puedan ver el lado ciego, que nos puedan ver la poca lepra que nos queda y que nos digan, ¿sabes qué? Tienes que ser tratado de esa lepra y tienes que ser limpio totalmente, tienes que aborrecerla. Necesitamos a alguien que nos diga este tipo de palabras. La tercera cosa que a mí me ha ayudado es tener un pastor. Tener un pastor. Que si él está muy ocupado, a veces la gente dice, mi pastor está ocupado, nunca contesta el teléfono, persíguelo. Yo les digo, persigue a tu pastor, persíguelo. Digo, yo persigo a mi pastor. Y si está bien agendado, le digo, ¿cuándo tiene tiempo? Pues en 2, 3 semanas nos sentamos a desayunar. Sale, vale, hasta las 3 semanas lo agendo. Porque necesito platicar con él, necesito decirle cómo van las cosas. Y él me pregunta cómo está mi vida, cómo está mi matrimonio y cómo está el ministerio. Y cómo van las cosas. Necesitamos a alguien así. Nosotros, eso es un hábito esencial que nos va a ayudar toda la vida, tener un lugar donde congregarnos, tener un pastor de carne y de hueso. Pero la cuarta cosa que a mí me ha ayudado, y es un hábito que también dice la palabra de Dios aquí, aunque no menciona hábitos, pero son cosas que no nomás a mí me han ayudado. Conozco muchos siervos de Dios que practican estas cosas, hábitos esenciales que hacen a Jesús más famoso. Le dice el Señor a este leproso, le dijo, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Ofrece por tu purificación. En aquellos tiempos ofrecían un animal como por gratitud, por la limpieza. Ofrecían un animal como para que la sangre de ese animal, al ser destazado, al ser muerto, su sangre del animal quitaba toda culpa de este hombre leproso, etcétera. Pero esta palabra ahora en el tiempo de la gracia, la palabra ofrece por tu purificación, esto es ofrecer mi vida y ofrecer lo que tengo por gratitud, por lo que Cristo hizo en mi vida. En otras palabras, ofrecer mi servicio a Dios. Es la cuarta cosa que a mí me ha ayudado y que a usted también le puede ayudar. Que usted ofrezca su vida al servicio a Dios. Cuando hablamos del servicio a Dios es servir a los demás. Siempre hay alguien a quien podemos servir. Ayer estábamos pensando de ayudar a unas personas con unas despensas y nos acordábamos de una anciana en otro pueblo cerca de Ensenada. Nos acordábamos de esta anciana viuda y decíamos, vamos a ayudar a esta anciana. Eso es servir, ayudar a los necesitados. Tan sencillo así, ¿te acuerdas de alguien que puedes ayudar? A alguien que le puedes llevar una despensa. Es así de sencillo, es servir a Dios. Yo felicito a los enfermeros y enfermeras, doctores y doctoras que se jugaron el pellejo atendiendo a personas con COVID-19. Los felicito porque fueron personas que ofrecieron su vida para servir a los demás.
Qué atrevimiento, qué valentía, qué arriesgue a aventarse, ¿verdad?, para atender a estas personas. También me di cuenta de personas que dijeron: yo no trabajo con este tipo de enfermedad, yo me cuido. Pero hubo personas que se ofrecieron. Tenemos un doctor nosotros aquí en el ministerio, este doctor, el doctor Fernando Rosales, con el respeto que se merece. Este hombre que atiende todos los días, está atendiendo en el hospital en Tijuana a personas que están infectados de COVID-19. Una persona que está dispuesto siempre al servicio a los demás. Y yo sé que no es el único. Hay muchos doctores, hay muchas enfermeras, muchos enfermeros que se juegan el pellejo para atender a los demás. Ofrece tu vida al servicio de los demás. Esto me ha ayudado muchísimo. Estar involucrado en la visión de Dios, estar involucrado ayudando a otros, aunque sea nomás para traer las tortillas, pero esto ayuda muchísimo. Y esto coopera para que Jesús cada día sea más famoso en el nombre de Jesús. Estos 4 hábitos esenciales son importantes. Termina el versículo 15, dice: pero su fama, en otra versión dice: y su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Esto me da a entender que este leproso permaneció limpio sin lepra. Si este hombre se hubiera embarrado otra vez de lepra, si hubiera ensuciado otra vez de lepra, su fama de Jesús no hubiera sido tan extensa. Pero si este hombre se mantuvo limpio, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años, y este hombre permaneció limpio, la fama de Jesús se extendía más y más para su gloria y para su honra. Esto va a cooperar para que Jesús cada día sea más famoso. No nosotros, ni siquiera menciona el nombre del leproso. No dice que era Juan, no dice que era Andrés, no dice que era Pancho. No menciona el nombre. Porque lo que más interesa es que Jesús reciba cada día más y más fama en el nombre de Jesús, para su gloria. Si tú y yo queremos que Jesús sea más famoso, no tengas lepra guardada en tu casa, ni en el refri, ni en el cajón, ni en tu Facebook, ni en tu WhatsApp. Todo lo que es lepra, tú bien sabes que es lepra. No tengas nada de lepra guardada. No vaya a ser que te vuelvas otra vez a infectar de lepra. Quita toda la lepra. Deja que Jesús te limpie totalmente con la sangre de Cristo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú estás batallando con un hábito que es lepra, con un pecado estás lidiando, es tiempo de decirle a Jesús: te confieso mi lepra y quiero que me limpies totalmente como este hombre leproso. Sáname, Señor. Y empieza a practicar esos 4 hábitos esenciales para la fama de Jesús. Dile al Señor, confiesa al Señor, saca a la luz. De antemano ya Jesús lo sabe, sácalo a la luz. Y Él te va a ayudar. Jesús no va a correr de ti. Jesús no va a decir: ahí viene la chusma esta. No. Jesús no va a decir: uy, me voy a contaminar de lepra. No. Me llama la atención la vida y el ministerio de Jesús. Se acercó a los leprosos, a los muertos, a las prostitutas, a los borrachos, para sanarlos, para perdonarlos, para levantarlos, para resucitarlos, para bendecirlos en el nombre de Jesús. Jesús no le corrió a la gente impura. Estuvo siempre dispuesto para atenderlos y limpiarlos en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración por ti.
Si tú no estás practicando estos 4 hábitos, o si te faltan algunos 2 o quizás 1, empieza a practicarlos. ¿A quién más estás sirviendo? ¿En qué área estás sirviendo? Ofrece tu vida, ofrece tus manos, ofrece tu boca, ofrece tu vida. La palabra ofrecer es voluntario, es decir, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Cuando tú vayas a una iglesia y vayas con un pastor, dile al pastor, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy, miren, quizás sea un recién limpiado de la lepra, pues no le hace, puede estar en el estacionamiento, a algo puede ayudar. Tirar la basura, poner un garrafón de agua, a algo puede ayudar. Pero cuando esa persona dice, ¿para qué soy bueno? Vas con el sacerdote, él te va a dar el dictamen y él te va a decir, te va a dictar qué es lo que tú y yo podemos hacer en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia, verdad y vida. Gracias, Padre, por esta congregación. Yo bendigo a sus pastores, bendigo las familias, bendigo a toda la congregación, Padre, y todos aquellos que están viendo este video, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer. Gracias porque tú no estás callado ni tampoco estás quieto. Tú sigues obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquel que batalla con rechazo, con menosprecio, que se den cuenta, Señor, que te conozcan a ti, que tú dijiste, todo aquel que a mí viene, yo no lo rechazo. Todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, en el nombre de Jesús, a todas estas personas que han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.